limbe con el pechito rojo. ¡Ah, qué lindo! Justamente eso se ha hecho para atraer las aves, porque acá tenemos como 42 especies de ave. ¿Y vieron el nido de la chilala antes de que se me pase? No. ¿Chilala? ¿Saben? ¿Chilala? Claro, la chilala es la única especie de ave que elabora su nido de barro. No, ahí lo tiene. Ah, ¿sí? Muchos lo confunden, parece una Yo te iba a decir. de abejas, pero no es Tenía que nieve de barro, mira, ve. Sí, según el monitoreo de Fernando, 1 mes y 8 días le toma a la pareja, Son hembra y alfareros. macho, de cargar el barrito de las acequias y ríos Ya. para formar su nido. 8 meses. 1 mes y 8 días. Un mes. Y 8 son días, sí. Entonces, como acá se cultiva arroz y los campos están llenos de agua y con el barrito de ahí Ya. cargan, o de las acequias, ¿no? Ya. Y ahí van Mira haciendo cómo hacen su es- trabajo. de ahí van a haber nidos de chiscos, ¿no? Pero el de la chilala es de barro. Chilala. ¿Qué tiene que ver la canción Mi Chilala, Mi Amiga, Chilala? ahí Mi esa Chilala es vaina como con mi pajarito. Los campesinos lo conocen también como su reloj, porque canta 6 en punto en la mañana, ¿no? En la tarde a la 1, Ya. entonces como un reloj, mi chilala, que, ¿no? Y entonces, Ah, esa ya, canción. de ahí viene la canción. Claro, Ah, es los del tiuranos pajarito y los viene. lambayecanos, en la zona Del rural se pajarito. guían Te decía del esas canto de la vainitas, chilala. las vainitas marrones que... Ese es un árbol nativo. ¿Cómo se llama? ¿De qué le preguntamos al señor? Siempre me olvido de este Sí, arbolito. me llama la atención. Vainita. Tiene su semilla ya de... Sí, ya tiene su ¿Vainitas qué? semillita. Este es el canutillo. No, esas cosas Se sembró marrones. acá el canutillo porque da como fruto una semilla amarilla, ahí está verde. Y esto, ahí está la semillita amarilla, ¿no? Que notan ahí. Esa semillita es alimento para el cortarrama. Le encanta comerlo al cortarrama. Y ustedes saben que el cortarrama es una especie que está en peligro de extinción. Y acá en el bosque de Pomas se protege al máximo. Es la endémica. Lambayeque Que yo estoy es bosque del Pomán. Estamos a 5 kilómetros del bosque. Ah, está, es O un sea, amortiguamiento. Es amortiguamiento. amortiguamiento, estamos cerquita. 5 kilómetros. Vamos. Está fresquito y tranquilo acá, Oye, ¿no? y Nectandra por acá no, ¿verdad? Es de la selva. No, El- esa crece a 2000 metros sobre el Ya. nivel del mar. Pero Nectandra. se ha encontrado acá, es decir, los lambayeque la intercambiaban Claro. con los chachapones. El uyuchu. Ah, Oyuchu. no, ¿El esa qué es es una para- planta que o ya ha qué? desaparecido. Para evitar, para evitar La la coagulación. coagulación, Ya. claro, sí. Ha desaparecido, pero antes había en la costa, Claro, acá. exactamente, había, Oyuchu. según las investigaciones, pero se extinguió. Es de la familia de la papaya, Ya. el uyuchu, por eso tiene esa de la formita. Sí. Sí, ¿Y el otro cuál era? ¿El huille? ¿Huile? ¿Es la otra plantita? ¿La otra? El Huito. huito es para... Ah, ya, Ya, para... pero tú tienes el otro nombre. Huito. Huito. No, no manches, lo ¿no? conoces Es para... por otro Es rojo, ¿no? Ese es el... para El pintar. achote. Ese es el achote. No, ese es otro. El huito. ¿El huito es qué color era? Es El azul, color rojo, medio el animalito negro. que crece en los cactus, la cochinilla. No, esa es no. la cochinilla, es otro. El huito. Bueno, te ha dicho el nombre también. ¿Qué es? Huito es una ¿Insecto? planta para que planta. usaran para el Pinta. tatuaje. No, Color acá no negro. tenemos No, conocimiento de... eso no es de acá, creo. Ispingo. Selva. Sí, también. ¿Es la misma? Exactamente. Sí, se le conoce del- como del espingo, nectandra, Ah, ya, es ya, un ya. nombre Sí, común sí, en sí. la Ya. selva, En la selva pero le su dicen nombre espingo. científico es nectandra. Ah, Y ya, acá ya. también se le conoce como amala. Si Amala. tú vas al mercado de Ya. brujos, lo encuentras como espingo o como Espingo, amala. ajá. Y Ya. su nombre científico es Ah, mira, creo nectandra. que me acabo Sí, de ver. Ya, nectandra es el ok. nombre científico. Sí. Bien. Venga, vamos a ingresar. Allá en la selva le llaman. Este espacio, ¿no? Como guías hay que tenerlo en cuenta. Este espacio es bueno para aprovecharlo cuando las salas están llenas. Aquí, por ejemplo, podemos dar una explicación del Apu tutelar, que es el Cerro Purgatorio, y alrededor están las pirámides. Tienen vista de 3 de ellas, ¿no? Entonces hay 26 huacas o pirámides alrededor del Cerro Purgatorio, también conocido con el nombre de La Raya, que en el interior, y vamos a ir conociendo las leyendas, ¿no? Entonces, 1000 después de Cristo, la élite lambayecana se establece aquí, después que abandonan, después de Cristo. ¿Cuánto? 1000 después de Cristo, después que abandonan el bosque de Poma. Ustedes saben, ¿no?, que la primera capital fue el bosque de Poma. Ahí estuvieron hasta que ocurrió un fenómeno del Niño muy devastador, abandonan el bosque y se vienen acá, a Tucumán, ¿no? Entonces, alrededor de este cerro construyen 26 pirámides o huacas. Por eso se le conoce a Tucumán como el Valle de las Pirámides. Y en 1989, ¿no?, gracias a Thor Heyerdahl, este noruego muy conocido por expediciones interoceánicas como la Kon-Tiki, inician el proyecto de investigación acá.
Y de las 26, 5 fueron exploradas, 3 en la parte norte y 2 en la parte sur. El resto está intacto, hay mucho todavía por develar. Entonces aquí todo el resultado de la investigación arqueológica lo vamos a ver en el museo, además el material arqueológico que es original, ¿no? Bien, entonces vamos ingresando, vengan por acá. Don Beto, buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Y van a darse cuenta que el museo es muy didáctico, ¿no? No solamente es un museo arqueológico, sino también es un museo etnológico que le transmite las costumbres y tradiciones del pueblo. Este fue construido en el año 2014. Gracias al Estado peruano se invirtieron no 2 millones de soles a través de los Ministerios de Cultura y Turismo. Entonces aquí tenemos frente a nosotros una representación de todo el área arqueológica, ¿no? Tucumán es uno de los complejos más extensos en la costa norte del Perú, tiene 220 hectáreas. En el centro está el Cerro Purgatorio, La Raya. Nosotros en estos momentos estamos aquí, para que tengan una idea, ¿no? Y a 500 metros hacia el norte ya podemos apreciar Huaca 1, así le llamaron esta primera huaca que se exploró. Luego en el centro tenemos Huaca Las Estacas y hacia el noreste la Huaca Larga. Esta tiene 700 metros de largo, ¿no? Está considerada como la construcción de adobe más larga en América. En la parte sur excavan dos pequeñas, ¿no? Huaca Facho y la Huaca Las Balsas, ¿no? Entonces nosotros estamos aquí y ahora se venden dos rutas, ¿no? La ruta A inicia en el museo y se hace el recorrido hacia el lado norte. Llegan a Huaca 1, que ya está preparada para la visita turística. En la parte sur vamos a ver una amplia sala de depósitos y suben al mirador, que está en las faldas del cerro. Esa es la ruta más vendida, ¿no? Porque desde ahí se tiene una vista muy bonita de todo el valle y se aprecia la Huaca Larga. Y cuando tienen tiempo los turistas y toman las dos rutas, retornan hacia el punto de inicio, que es el museo, y caminan hacia el lado sur. ¿Ven ese senderito marcado con piedras? ¿Dónde está el museo ahorita? Aquí. Ahí donde está la luz amarilla y nos encontramos ahorita nosotros. Entonces ahora van a caminar hacia el lado sur, hacia Huaca Las Balsas, aquí. Huaca Las Balsas. Hacia el lado sur, ahí van a ver la decoración en alto relieve. Esas son las dos rutas que se han habilitado para la visita en el área arqueológica. Quiero entender. Tú partes aquí, tú partes la Huaca Larga está al norte, ya, y Huaca Las Balsas está al sur. Esa es la diferencia. Así es, entonces. Dime, y acá estas pirámides es este periodo, claro, todo es periodo Sicán. Lambayeque. Sicán, Lambayeque Sicán. Desde 1000 después de Cristo hasta 1375. O sea, 300 años después claro. llegaron no los Chimú. No hay nada de preocupación mocha acá, ¿no? No. Chimú es la de allá, ¿no? Larga. La larga Se reocupó. se reocupó. Las pirámides en sí siguen Ya. funcionando con la conquista Chimú. Y en Huaca Larga las investigaciones de hace 35 años develan que se remodeló con la conquista Chimú. Vamos Ya. a ver la foto de una fachada de un espacio ceremonial donde vemos esa forma ajedrezada con un ave en picada, típico de los Chimú, ¿no? Como se ve en Chan Chan. Exacto. Y luego vienen los incas, 1470, o sea, casi 100 años después. Y también respetan la arquitectura local y solo en la parte alta del cerro los incas remodelan y construyen como puntos de vigilancia, ¿no? Ya, Pues claro. aquí hay tres fases bien marcadas. Lambayeque, 1000 después de Cristo hasta 1375. Chimú, 1375 hasta 1470. Inca, 1470 hasta el arribo español, 1532, donde ya el lugar se abandonó con la conquista española. Así es. Lambayeque es 1335. Ya. De 1000 a 1375 que llegaron los Chimú. 1375, ¿no? Que ya estaban los Chimú, hasta 1470 que llegan los incas. ¿Hay evidencia de batallas? Chimú y Lambayeque. Claro. Hay evidencia, sí hay evidencia. Claro, hay Mira. muchas crónicas, se habla. Crónicas. Claro, sí. Pero no, acá la capital era en Chan Chan. Esto estaba bajo el dominio Chimú, pero la capital seguía siendo Chan Chan. No, claro, pero crónicas, entonces, ¿qué? ¿De Chimú contra peleas? Inca. No, estamos hablando de Chimú y Lambayeque. No. Chimú Lambayeque no, porque Lambayeque era un pueblo religioso, pacífico, alejado de esos Solamente afanes religioso. expansionistas. Si tú ves, en la cerámica Lambayeque no hay ninguna representación de armas de combate.
Ah, A diferencia buen de los punto. chimú que encontramos porras, puñales, escudos, ¿no? Acá incluso cuando llegan los chimú, Ya. en un templo que está al costado de la Huaca Larga, que ya lo vamos a hablar en la segunda sala del museo, casi a mitad de la Huaca Larga hacia el este hay un pequeño templo donde han dejado ofrendas chimú y hay representaciones de armas de combate. Pero los Lambayeque era un pueblo religioso, pacífico, así que fue fácil para los chimú conquistar a los Lambayeque. El conflicto fue entre chimú e inca. Ah, ya, Y ya, no, claro. los lambayecanos llegaron a Chanchan No, para el nada. territorio de los Lambayeque era al norte Piura y al sur hasta el valle de Chicama. Y del valle de Chicama hasta el norte de Lima estaban los chimú. Y los chimú son los que conquistan a los Lambayeque ganando Por el sur ha territorios llegado a al Valle Tumbes. de Chicama, entonces. Hasta el valle de Sí, Chicama era el por eso territorio. es que en el Brujo hay ocupación Lambayeque. Hasta ahí. Exactamente. ¿Las momias? En el Brujo Claro. hay ocupación momias. de la En el cultura Brujo hay Lambayeque. Lambayeque, Sí. chimú, Ajá. inca, colonial. Porque el Brujo está en el Valle Chicama. Bueno, sí. Muy bien, así que a pesar de estas dos conquistas, Tucumé sigue pues funcionando como un centro político y religioso, ¿no? Hasta 1532, que se supo de la captura del Inca Atahualpa en Cajamarca, y un año después, con la muerte de Atahualpa, el lugar se abandonó. Pedro Cieza de León registra el sitio como un lugar imponente, grandioso, pero arruinado y abandonado por sus señores, ¿no? Cuando él cruza por este valle para dirigirse a Cajamarca, lo encuentra pues ya que los gobernantes locales habían abandonado el sitio con la noticia de la captura del Inca Atahualpa. Muy bien, así que acá en el museo vamos a ir hablando de lo que se ha ido encontrando en cada uno de estos edificios y hablar de la cultura lambayeque y campos, es hablar de Nailán, ¿no? Que se le atribuye el origen y la fundación de la cultura lambayeque. Y aquí tenemos en este panelito, ¿no? El resumen de esta crónica que registró Miguel Cabello de Balboa. A fines del siglo XVI dice que los naturales de este valle comentaban que el pueblo surgió con la llegada de un gran señor al que todos llamaban Nailán, que en la antigua lengua muchic significa ave del agua. Este señor, ¿no?, desembarca en playas lambayecanas con todos sus séquitos, habla de 40 personas que lo asistían, la esposa principal llamada Ceterra y sus concubinas, y a pocas leguas de donde él desembarcó construyó un templo y ahí colocó a un ídolo que traía consigo. A este ídolo él le llamaba Yampayep, ¿no? Nosotros lo conocemos con el nombre del Tumi de Oro. Entonces se dice pues que todos veneraban a este ídolo y Yampayé significa la imagen o el retrato de Nailán, prácticamente era su propia representación. Dicen que pasan muchos años de vida, sus descendientes se dispersan por el valle, se habla de 10 hijos. Le llegó la hora de su muerte a Nailán, pero la familia no acepta la muerte de este señor. Lo entierra a escondidas en la misma pirámide donde él vivió y la familia le dice a todo el pueblo de que a Nailán le habían brotado alas, ¿no?, y que había ascendido a encontrarse con los dioses en el mundo de arriba. Entonces la gente lo creía un dios. Sus descendientes siguen con esa tradición. Su hijo primogénito, llamado Sium, le pide a la familia que cuando también él pues le llegue la hora de su muerte, hagan lo mismo como lo hicieron con su padre. Así que fue un secreto de familia, era una forma de conservar el poder. Y llegó el turno al 10º hijo, llamado Fempeyep. Este último gobernante, durante su gobierno, decide construir un nuevo templo, ¿no? Así que saca el ídolo que trajo Nailán y lo lleva a este nuevo templo, y este cambio de lugar al ídolo coincidió con unas lluvias torrenciales devastadoras que duraron pues 30 días. Imagínense, el pueblo se asustó, ¿no? Creían que era un castigo de los dioses, así lo interpretaron, así que el pueblo se sublevó y culpó a Fempeyep, ¿no? Lo ata de pies y manos y lo arroja al mar. No se sabe exactamente qué tiempo estuvo el pueblo sin gobernante hasta que llegaron, como se dice, los conquistadores chimú, ¿no? Fue fácil conquistar a los Lambayeque y pasan 100 años, llegan los incas al mando de Tupa, Inca y Umpanqui, se establecen acá 6 gobiernos con los incas hasta 1532 que arriban los españoles. Así que todo indica que el fundador de esta civilización sería Nailán, ¿no? Con él surge esta nueva tradición que hoy en día lo conocemos con el nombre de Lambayeque o Sika, ¿no?, como lo ha denominado Izumi Shimada, el arqueólogo japonés. Bien, así que ahí podemos apreciar cerámica Lambayeque. Tienen en esas 3 vitrinas, ¿no?, en las primeras fases de desarrollo,
Los alfareros de Lambayeque usaron hornos cerrados. Por falta de oxígeno, todo el humo se impregnaba en la arcilla y tomaba este color. Muchos creen que están pintados, pero es por el efecto del quemado. Y se caracteriza por tener un cuerpo globular con una base, ¿no? O pedestal, como le llaman algunos, un pico, tronco cónico y un asa plana o un asa cinta, ¿no? Y la representación que predomina ¿Asa es plana? Sí, no Sí. es hueca, es plana. Y bueno, para los arqueólogos, ¿no? Esta es la representación de Naila. Ahí vemos la nariz en forma de pico, el ojo alado o jalado, como le llaman, no se nada, siempre acompañado de, ¿no? La servidumbre o animales como zorritos, pero también han representado las actividades que ellos hacían, ¿no? Como la pesca. Tenemos la representación de la embarcación de Totora, ¿no? Que hasta hoy en día subsiste para la pesca artesanal. Y aquí pues podemos hablar del mullo, ¿no? Que es muy interesante, la ofrenda traída desde las costas ecuatorianas exclusivamente para la élite. Y gracias a la habilidad de los artesanos, ¿no? Con herramientas ya sea de piedra o metal, cortaban estas conchas para hacer cuentas cilíndricas de las cuales armaban collares y pectorales, ¿no? Las famosas chaquiras que conocemos pues salen de las conchas espóndilos. Y acá vamos a ver... Permíteme, por favor. Sí, ¿Por qué sí. lo representan de Totora ahí? Porque supuestamente la leyenda dice que son balsas de madera. Sí, es que no solamente era Totora, también usaban el palo de balsa. Es que no eran embarcaciones como los caballitos de Totora, estamos hablando de embarcaciones mucho más Como grandes, como patachos, las ¿no? que Como vemos, por patachos. ejemplo, Por eso, en Puno. Por eso ahí está, supuestamente la leyenda dice que son balsas de madera y acá está representado con totora. Específicamente no dice el material. No dice material. No, ¿no? simplemente dice llega en una gran flota de balsas. Balsas. Ahora, si no vemos dice la ahí. cerámica, hay representaciones de embarcaciones. Ustedes que han visitado Bruning, en el último nivel han podido ver representaciones de embarcaciones. Y no solamente hay embarcaciones de totora, sino hay totora y palo de balsa, que eran muchos más grandes las embarcaciones Entonces no para dice- travesías más largas. No especifica. Palo de balsa. Palo de balsa es la madera que hasta ahora se utiliza en Ajá. Piura. Si ustedes van a Máncora, los pescadores que hay ahí usan el palo de balsa, 4 o 6 palos, por eso. Sí lo entiendo, pero Ese es ahí el está material. representado con la totora, esa es totora. Claro, Ahí pero sí. no solamente hay totora. Si usted ve, hay armazón de la casita, porque eran travesías largas. No es como las que hace el pescador, ¿no? Que ingresa, deja la red, vuelve a salir. Son horas. Aquí son días los que tenían que... Entonces eran embarcaciones mucho más grandes. Y la vela incluso se habla que es de tela de algodón, como se describe, ¿no? En muchas crónicas, y también se ve en representación de cerámica. Y eso lo confirma Thor Heyerdahl cuando hace la travesía desde el puerto de Callao hasta Polinesia. Hace embarcaciones justamente de totora, palo de balsa, con velas de tela de algodón. Hace varias, ¿no? Y esta historieta... Amiga, una intervención. Me gustaría que me vuelvas a repetir, esto no me lo sé. Yo está un poco confusa cuando llegas al ídolo que lo entierra, así. A ver, puedes, yo lo estoy grabando acá. ¿Puedes hacerlo si no es mucha molestia? No te preocupes. A ver, nosotros empezamos hablando de quién la recuperó. Fue Miguel Cabello de Balboa, ¿no? Este cronista que a fines del siglo XVI recupera mucha información de la gente de esta zona, de este valle. Y justamente él habla de que la gente menciona que el pueblo surgió con la llegada de un gran señor, al que todos llamaban Nailán, que en la antigua lengua muchip significa ave del agua. Él llegó en una gran flota de balsas, ¿no? Y desembarca en playas lambayecanas. Y a pocas leguas de donde él desembarcó construyó un templo, ¿no? Y él se habla pues que eran como 40 personas que le servían, su esposa principal, la menciona Seterni, ¿no? Y más de 40 concubinas que él tenía. Entonces se dice que este personaje construye un templo, ¿no? Y dentro de este templo colocó un ídolo que traía consigo, era un ídolo de oro, ¿no? Macizo, se lo describe, ¿no? Que de 10 centímetros. Y todos lo veneraban y le llamaba Yampayeb. Nailán le decía Yampayeb. Yampayeb significa la representación de Nailán. O sea, era prácticamente su representación, ¿no? Si nos damos cuenta, es un hombre ave que vemos sobre este cuchillo convexo, lo que conocemos con el nombre del tumi de oro, ¿no? Entonces dice que pasan muchos años, ¿no? Sus hijos se dispersan por el valle, mencionan 10 hijos que tenía Nailán. Y le llegó la hora de su muerte a Nailán, ¿no? La familia no acepta la muerte de este señor, lo entierra escondidas en la misma pirámide o templo donde él vivió,
y reparte la noticia de que a Nailán le habían brotado alas, ¿no? Y que había ascendido al mundo de arriba para encontrarse con los dioses. Sus descendientes guardan este secreto, ¿no? Porque él había fallecido como cualquier mortal, sino que era una forma de conservar el poder, el pueblo lo creía un dios. Entonces sus descendientes siguen con esa tradición, ¿no? Dicen que el hijo primogénito llamado Siun pide también a la familia, ¿no? Que si él llegase a morir, hicieran lo mismo que el padre, y así fue. Enfermó y muere, lo entierran en el templo y dan a conocer que también había ascendido junto al padre. Y así fue pasando de generación en generación hasta que llegó al turno del último descendiente llamado Fempeyet. Este último gobernante, durante su gobierno, decide sacar al ídolo que trajo su papá, ¿no? Y lo coloca en un nuevo templo que él había construido durante su gobierno. Este cambio de lugar al ídolo coincidió con unas lluvias torrenciales devastadoras que duraron 30 días. El pueblo se asustó, creyó que era un castigo de los dioses, así lo interpretó. Algo malo había ocurrido y para aplacar la furia de los dioses, pues tomaron prisionero a Fempeyet, lo atan de pies y manos y lo arrojan al mar. No se sabe exactamente qué tiempo estuvo el pueblo sin gobernante hasta que llegaron los conquistadores chimú. Pasan 100 años, llegan los incas al mando de Tupa, Inca y Yupanqui, ¿no? Desarrollan 6 gobiernos los incas hasta 1532 que arriban los españoles, ¿no? Entonces ahí colapsa ya pues el imperio, ¿no? Con la muerte de Atahualpa y el lugar se abandona. Entonces todo indica que el fundador de esta civilización sería Naila, ¿no? Hace 25 años lo creían pues un dios, ¿no? Pero ahora ya están cambiando, los arqueólogos piensan que fue una persona, un heredero, incluso se atreven a decir que es un heredero moche, ¿no? Que sale a buscar pues nuevos territorios después del colapso moche, llega aquí, con él surge esta nueva tradición que hoy en día llamamos Lambayeque Ocicán. Hace 30 años se creía que era foráneo incluso, ¿no? Se decía que venía o descendía de los aztecas, pero ahora se convencen más porque Nailán sigue esa tradición de construir pirámides, seguir con el sistema hidráulico, ¿no? Con el tema de lo que es orfebrería. Los Lambayeque perfeccionaron el trabajo de la orfebrería. Entonces, sostienen los arqueólogos de que probablemente Nailán sea un heredero moche, ¿no? Que con él aquí surge una nueva tradición, lo que ahora llamamos Lambayeque Ocicán. ¿Y la historieta hay alguna? Sí, hay dos, este está recuperado está en España, ¿cómo se llama esta? ¿Es un autor español o autor peruano que se fue a España? No, es que eso lo registró Miguel Cabello de Balboa, un cronista y religioso español. Y está registrado No, yo me refiero a los diseños, a los dibujos, a lo las que ha hecho, caricaturas, no, a la las... museografía lo han hecho peruanos. La obra me parece que se llama Miscelánea ¿Por Antártica. qué Miscelánea Antártica? Miscelánea Ahí está Antártica. registrado. ¿Por qué lo han hecho así? Es una forma de por ejemplo, a los niños no aburrirlos. Sí, claro, Entonces, pero yo me decía que tiene un autor a lo mejor, un autor que... no, ahí tendría que contactarse Ya. con la gente del Ministerio Ok. de Cultura, porque Ya, el ellos son mismo los ministerio, encargados ya. de la museografía. Entonces, Ok. ustedes saben, entran con concurso y los arqueólogos, Sí. de acuerdo a cómo quieren hacerlo, así es Entiendo. como Sí, claro. Sí, esto lo han hecho ya peruanos. Ah, Sí, ok. es una forma y cuando teníamos el museo anteriormente allá era mucho más bonito porque estaba contada como cómics. Como cómic, Ajá, claro. sí, entonces eso. la tenía más. Porque ha salido un manga, ha salido en base a la cultura inca, creo que sí. Por eso. Salió últimamente. Y tiene un autor, es una sanmarquina, una psicóloga. Sí, aquí Por por eso. ejemplo esto es ya en ministerios y todo lo que es el museógrafo, hasta el encargado de poner las letritas tiene su nombre, ellos ya entran al concurso. Entonces, como ya, si han mencionado a Thor Heyerdahl, ahí tenemos la foto, gracias a él es que se logra investigar el lugar, ¿no? Gracias a él es que se ha logrado desentrañar modos de vida, costumbres, tecnología y religión de los antiguos lambayecanos. Y bueno, las primeras limpiezas que se hicieron en el cerro encontraron, como pueden ver aquí en la parte baja, monedas, clavos, cadenas, no artefactos y cosas que utilizan los curanderos locales para sus ceremonias, ¿no? Todo indica que el cerro pues sigue siendo todavía un lugar de energía, un lugar respetado, ¿no? Y también se ha colocado ahí cerámica con fines
ceremoniales, ¿no? Las pachas, son 7 vasos que se comunican internamente y sirvieron para dar culto al agua, ¿no? Los arqueólogos lo relacionan como el cáliz que hoy en día utiliza el sacerdote, como para colocar ahí el vino que representa la sangre de Cristo, ahí se debió colocar pues agua, chicha o tal vez la sangre de los sacrificados, ¿no? Todo indica pues que el cerro era un lugar sagrado, cualquier persona no accedía sido más. Ahora que ustedes van a subir al mirador se van a dar cuenta que hay restos de una muralla que indica que el acceso era restringido. Entonces todavía sigue siendo respetado por la población. Más cerámica original donde hay representaciones de aves. Ahí pueden ver la representación del pato, el huerequeque, la chilala, el chispo, el lorito. ¿La chilala dónde está? Acá está. La chilala, no la van a ver en el trayecto. Acá hay bastantes chilalas. Entonces, Guacamayo. Loritos. Loros. Loros. Sí, representaciones de loros. Y acá tenemos la fauna marina, la diversidad de peces que ellos consumían, ¿no? Y ahí podemos ver el lobo marino, se habla pues que está incluida la carne de lobo en la dieta, ¿no? Y la piel se utilizó para la confección de sandalias. Las conchas espóndilos no eran expertos navegantes, muy buenos pescadores, utilizando embarcaciones de totora, palo de balsa, telas de algodón, pues se adentraban al mar, ¿no? Y tenían contacto con civilizaciones de más al norte, con la cultura mantas en Ecuador para intercambiar esos productos, ¿no? Allá se ha encontrado mucha cerámica lambayeque y aquí cantidad de conchas espóndilos. También la fauna terrestre, como ven acá, ahí tenemos escorpiones, felinos como el puma, búhos, zorritos, venados, serpientes, monos, la cabeza de la llama costeña, ¿no? En aquella época existió la llama de cuello corto y patas cortas adaptada a un clima caluroso. Se dice pues que a fines del siglo XVI se consumió tanto con la conquista española que no se controló y desapareció, ¿no? Esta especie de camello adaptado a un clima caluroso. Y acá tenemos las pachas. Amiga, ¿y ese de arriba qué es? Ah, ese es un ratoncito de campo. Sí, Sí. qué curioso. Ese es un lobo marino. Sí, es el ratón de campo, es muy distinto al ratón de la ciudad, ¿no? Hasta ahora los vemos cuando hay en verano, por ejemplo, chiquito y bien peludo marrón, cuando hay mucha cosecha de algarroba. Les robaban los cereales. Cantidad. Miren, acá tenemos las pachas, ¿no? 7 vasos que se comunican internamente. Sí, sí. Llenar uno se llenaban todos, ¿no? ¿Qué Horno llenaban, cerrado, ¿qué horno. llenaban ahí? Chicha de jora y probablemente la sangre de los sacrificados también, porque los lambayeque no fueron ajenos. Bueno, nosotros no podemos aquí afirmar que la sangre se bebía, ¿no? Porque no hay evidencia. Entonces la sangre lo depositaban para... Se cree, como en la cerámica mocho que hemos visto, se ve sacerdotes vertiendo estos vasos ceremoniales en la parte alta de un cerro, pues se colocaba tal vez como ofrenda. Aquí debió colocarse frente a la piedra sagrada, dentro de un templo, ¿no? Dentro de un templo. Hay afloramiento también. Hay afloramiento rocoso, como en Huaca. Claro. Ah, eso sí. Claro. Pero en el caso de acá, ¿Qué? sacaron una piedra de 1,5 metros del cerro Lo sacaron. y lo colocaron en el no es- templo. Pero hay partes donde vamos a caminar y van a ver afloramiento rocoso, pero no se han construido sobre ese afloramiento rocoso, ¿no? No. Pero aquí en el templo, donde se le da culto al cerro, es que sacan una piedra de 1,5 metros y la enclavan dentro del templo. Amiga, la cerámica... Todo es original, Sí, época lambayeque y chimú. La época lambayeque, claro. Ahí Chimú ustedes lo van a reconocer Sí. por el entre el asa y el pico, el bonito pequeño. Esa es la firma de los chimú, de los alfareros chimú. Está combinado. Entonces. Es que acá recuerden que hubieron ocupación chimú. Entonces las excavaciones se hacen de arriba hacia abajo, tardío a temprano. Entonces han empezado Inca, chimú, abajo lambayeque. Por eso ves cerámica chimú y también ves ¿Y eso cerámica qué inca. es esto? Representaciones de productos agrícolas: el maíz, el zapallo loche, la guanábana, el maní, la papa, las papas al candida, calabaza, lúcuma, pepino, ese es el fruto, ¿no? El pepino, y la guava o pacae, como también se le conoce.
pero predominó el consumo de maíz, ¿no? Y ustedes saben que gracias a ese conocimiento hidráulico heredado de los moches, los lambayeque pues ampliaron, ¿no?, todo este sistema de irrigación para aprovechar todo el agua que venía de los Andes. Hasta hoy en día se conservan muchos de estos canales hidráulicos, ¿no? Acá tenemos el canal Taini, que es un canal prehispánico, claro, ya está revestido de piedra y concreto, pero es un canal desde la época moche, ¿no? Entonces es así como se cultivaba, porque mucha gente pregunta, ¿cómo cultivaban si no había agua todo el tiempo? No llovía, pues todo el agua que venía de los Andes no se desperdiciaba saliendo al mar, se distribuía a través de este sistema de irrigación, ¿no?, los canales artificiales. Y recuerdan la Huaca Larga, la pirámide de 700 metros de largo. En la parte central los arqueólogos descubren 22 entierros, 19 son mujeres, y todas estas mujeres eran tejedoras, se les encontró con sus herramientas de trabajo. Miren, usos, piruros, agujas vegetales de las espinas del faique, o del espino, como ustedes le llaman. Ahí tienen agujas de metal, ¿no? También telares de todo tamaño y de alta calidad, calados, portagujas, la tiza de huaca hecha de conchas pulverizadas, ¿no? Y pues todo es madera de algarrobo para que dure. Sí, la tiza de huaca, incluso restos de materia prima, ¿no? Como es el algodón nativo, este algodón con color. Mucha gente cree que solamente era el algodón blanco, ¿no? Ahora hablamos pues de que hay un algodón marrón que se le conoce como el pardo y se sigue cultivando todavía aquí en la zona. Ahí tenemos la muestra de un telar actual para mostrar cómo funcionaban todas estas herramientas, ¿no? ¿No es la señora de Chonchacap? ¿Cómo se llama? ¿Chonchacap? Chornacap. Esta es una iconografía que nos habla de una divinidad femenina relacionada con el textil, que aparece también mejor dicho, se toma del vaso de Denver, un vaso de plata que ahora se encuentra en Denver, Colorado. Y justamente esa forma del tocado se le ha encontrado a la sacerdotisa, ¿no?, de Chornacap, pero no es específicamente la sacerdotisa de Chornacá. Esa divinidad está plasmada en un vaso de plata, claro, y se ha tomado acá, y lo vamos a ver también una réplica en la segunda sala, porque hablamos pues de la religiosidad de los lambayeques, que no solamente era un solo dios, sino habían varios dioses, y dioses también femeninos, ¿no?, como podemos ver ahí. Es la diosa del telar, le llaman los arqueólogos. Esta es como está representada, y se conoce que es una divinidad de los lambayeque justamente por la máscara funeraria, como ustedes lo han visto. Con los ojos alados. ¿No? Ajá, los ojos alados, siempre esas dos serpientes, ¿no?, bipolar. En cambio, en los varones, en la divinidad masculina está el tocado semilunar, y en las divinidades femeninas está el tocado bipolar, ¿no?, siempre con dos serpientes. Pero siempre tienen la máscara sobre el rostro, la máscara con los ojos alados. Y aquí tenemos restos de productos agrícolas que se ha encontrado en Huaca 1, ¿no?, la primera pirámide que se exploró. En la parte sur han encontrado una amplia sala de depósitos que ahora la vamos a ver, que está ya acondicionada para la visita turística. Y dentro de estos espacios han encontrado pepas o semillas de ají, guanábana, mazorcas de maíz, vainas de algarrobo, pepas de lúcuma, de palta, zapallo y fruto de choloque, también conocido como chano. No era el detergente natural, se saca la cascarita, se echa a remojar y el agua sirve para lavar la ropa o el cabello, ¿no? Ah, sí, chano, ¿no? El chano, choloque. El choloque para que jueguen bolitas. También, claro, el fruto, pues, las canicas. Las canicas. Y aquí tenemos la foto justo de este gran almacén, ¿no?, que está ahora ya con su cobertura definitiva, y pueden apreciarlo. Son espacios de 1,5 metros de capacidad, ¿no?, los nichos u hornacinas, de ahí donde se han recuperado todos estos restos de productos agrícolas, pero también cerámica de uso ceremonial, una ofrenda como este bastón ceremonial de madera de algarrobo. Y el espacio estuvo decorado porque en el suelo se han encontrado restos de la decoración en alto relieve, ¿no?, fragmentos que han caído con el tiempo. Así que lo van a poder... ¿Qué eran estos almacenes? Almacenes o depósitos, ¿no?, como le llaman los arqueólogos. Así es. Y acá, la fotito de acá nos muestra el último templo o remodelación que se hizo en Huaca Larga, ¿no?, la pirámide de 700 metros de largo, en la parte central. Es inca. Claro, es inca. Toda la Huaca Larga está ahí ocupación más. Lambayeque, Chimú, inca. Entonces, lo último al excavar han encontrado 22 tumbas incas, ¿recuerdan? Las 19 tejadoras, 3 varones, uno de ellos es un gobernante local inca, que lo vamos a ver en la tercera sala del museo.
y se encontró restos de pintura, ¿no?, en el espacio funerario donde ven el color rojo y blanco, y esto es cerámica ritual recuperada en los entierros de la época inca, ¿no? Ahí vemos el típico aríbalo y este jarrón donde vemos la representación del perro peruano o el perro viringo, ¿no? Ya tiene, se deja, como dicen los arqueólogos, de lado la cerámica monócroma por una cerámica polícroma, ¿no?, que introducen aquí los incas. Entonces, si ustedes notan, detrás de esta fachada donde vemos que fue construida con piedra y barro, hay la fachada anterior del templo, ¿no? Y ahí ven una forma ajedrezada, ¿no? Restos de pintura de color blanco y rojo. Y hay un ave de color negro, ¿no? Sí, para los arqueólogos es un piquero por la posición. Ahí lo tenemos, para que tengan una idea, ¿no? Así es como está, con la forma ajedrezada, lo han dejado volteado. Cuando los chicos, para evitar un poco a veces la idea es una copia de... ¿Es un juego? Sí, este es un juego para los niños. Pero lo piensan cambiar de posición porque aquí el juego es un resumen de toda la exposición de las 3 salas. Entonces, ahí viene. Cuando ve su presa viene de picada. Ajá, entonces para Alfredo Narváez Vargas, el arqueólogo que exploró acá, indica que este piquero es lo que representa la conexión del mundo de aquí con el mundo de abajo, ¿no? El mundo de los vivos con el mundo de los muertos, ¿no? Entonces esa es la decoración encontrada, como ven ahí en la fotito, ¿no?, detrás del muro inca, esa forma ajedrezada, y esto es chibú. ¿Cómo lo han identificado? Una, por la forma, ¿no?, ajedrezada que ustedes tienen en Chan-Chan, eso es en Chan-Chan, y por el tipo de adobe. El adobe de los lambayeques es un adobe plano convexo, parecido a un pan de molde. El adobe de los chibú es rectangular y plano, parecido a lo de los mochis. Y los incas, cuando hicieron remodelación, no usaron adobe, sacaron piedra del cerro pegada con el mismo mortero de barro. Entonces ahí está la identificación de la construcción. Y aquí tienen una reconstrucción hipotética de la Huaca Larga, ¿no?, 700 metros de largo, 280 de ancho y 30 metros aproximadamente de altura. Está considerada como la construcción de adobe más larga en América, ¿no? Y lo que se ha explorado es lo que ven ahí. Yo traigo mi puntero, ¿no?, pero ese es ahí en la partecita central, ¿no? Es allí donde han encontrado las 22 tumbas, ¿no? Y luego hacia acá han encontrado talleres de textilería, ¿no? Es decir, ahí estaban constantemente trabajando estas tejedoras elaborando la ropa. Y acá son áreas domésticas. Han encontrado fogones con restos de servicio de carbón y restos de productos agrícolas, ¿no? De las pirámides, Lambayeque tuvieron una función residencial, ceremonial y funeraria. Es decir, vivieron en ellas, dieron culto a sus dioses, pero moría el señor y el sucesor lo enterraba allí con todos sus bienes y rellenaba todo ese nivel, todo ese piso para construir un nuevo. Pasaban 30, 40 años, es el cálculo que hacen los arqueólogos, moría el señor, el sucesor lo enterraba allí, rellenaban todo y construían un nuevo piso. Y así iba creciendo. Como en Huaca de la Luna. Exactamente, en Huaca de la Luna, ¿no? Pero en Huaca de la Luna hay evidencia ceremonial, era un templo específicamente, ¿no?, donde han encontrado tumbas de sacerdotes, señores importantes, pero aquí hay evidencia de uso residencial, o sea, vivieron aquí. Hay áreas donde preparaban su ropa, hay áreas donde estaban cocinando, incluso en Huaca, las balsas, fuera de la pirámide, muy pegado, hay corrales de llamas. Se ha encontrado de a 1 o 2 metros de excremento de llama. Se indica que no fue un relleno, sino que había un corral de llama. Claro, esa sería la evidencia de que los criaban acá. Los criaban ahí, fuera del edificio, pero estaba ahí. ¿Por qué? Porque ellos vivían ahí. Pero no crees que hayan sido salvajes, ¿verdad? Llamas salvajes, no, ¿verdad? No. Yo tampoco creo eso, pero lo escuché hace poco. No creo, porque hay representaciones de estos animales, por ejemplo, cargando. O sea, se ve que están jalando y les han puesto bulto, o sea, las han domesticado. No son como los venados, claro, domesticado, entiendo. ¿No? ¿Sabes a qué me refiero, no? La pregunta que sí. No, sí son domésticos.
No creo que hayan sido. Y acá incluso se ha encontrado dentro de la basura, o sea, en el espacio doméstico a limpiar, las ollas, las cucharas de palo, ¿no? Que vamos a ver allí. Y se ha encontrado huesos, de palo. huesos de pescado, huesos de cuy y huesos de llama. O sea, la criaban para consumirla, pero solo la élite, ¿no? ¿Ok? La élite, o sea, los señores. Igual que los chimús. La criaban para transporte, Y la para comían, alimentación. de los huesos salían los instrumentos Claro, musicales, de la piel exactamente. para Vamos a ver un saltarse, juego de para cucharas muy dormir. finas elaboradas de huesos de llama en la Pero tercera ya, civil. ese excremento de llama pertenece a qué periodo? ¿Chimú, Inca o no, quizás No no está está definido? identificado, Ya, pero no hay o problema. sea, es el edificio Ya, y se ha encontrado pegado un corral de llama, porque se ve los restos del muro que es un cerco, por eso porque muchos decíamos, pero no pudo ser relleno también para sellar, no, es que está fuera y este excremento está dentro de un cerco, o sea, es ya. decir, un espacio que ha No, sido... ¿y la estructura continua qué es? ¿Es Lambayeque, Inca o Chimú? No, es que está pegado. Es decir, aquí, por ejemplo, esta es la huaca de las balsas, que aquí está pegado el Las corral. balsas, Las ya. balsas. Las balsas también tienen los Los tres tres, periodos, ¿sí? Tienen el fechado ya. que se ha hecho en los restos de una calabaza, el fechado de radiocarbono data de los años 1200 después de Cristo, que es Lambayeque, lo más antiguo, 1200. pero al final se ve que tuvo ocupación inca. O sea, Ya, sí, sí, se respetó y sigue funcionando. sí, sí. O sea, la arquitectura No se... sabía a qué periodo. Ah, sí, está bien. Entiendo, sí lo entiendo. Así que todavía, Sí, al porque... menos en el centro, se podía identificar aquí en la Huaca Larga que se reocupó, ¿no? Con las dos conquistas Chimú e Inca. Ya. Pero hay todavía mucho por explorar. ¿Quincha solamente adobe? ¿Perdón? ¿Solamente adobe se usó? No, pero para Quincha. el techo era un techo de Quincha. dos aguas donde se usaba la Quincha. caña brava, Caña brava. La exactamente. quincha, pues. Sí. Claro, pero en Y sí la quincha, lo que decimos es las divisiones Carricillo. entre el recintos. carril, claro. Ajá, pero eso no se ha podido develar porque se ha podido desintegrar. Lo que sí se ha encontrado en los restos del techo, caña brava. Puede ser quincha. ¿Y el otro, cuál es el otro material? El adobe, quincha y el otro es tapial. ¿Tapial? Tapial no se No, puede ¿verdad? encontrar. No. Aquí se habla de adobe, un adobe plano Sí. convexo pegado con el mismo Ya. mortero de barro, Ok. columnas de madera de algarrobo, están las Ya. bardas y los restos de la madera pulverizada y el techo de dos aguas con caña brava y enlucida con la torta de barro. Ya. Que lo vamos a ver ahí, tienen una reconstrucción hipotética en la sala de los depósitos, que es lo que se ha podido y lo vamos a ver, ¿no? Los troncos de madera del algarrobo que muestran la marca de estas columnas que sostenían el techo, ¿no? Las vigas, y ahí está la caña brava y el enlucido con torta de barro. Y el adobe tenía esta forma, lo vamos a ver también en el sitio arqueológico, como les digo, plano convexo, ¿no? Y en la superficie está la marca del fabricante, de una forma de controlar el Igual tributo que de los los... moches. Igual, siguen el mismo patrón moche, ¿no? Es una forma de controlar el tributo de los campesinos. Y acá tenemos justo la foto de este espacio doméstico, ¿no? La cocina, con restos de ceniza y carbón. Y alrededor del fogón, como ven ahí, están las cáscaras de concha, caracoles, huesos de pescado, y como les mencionaba, huesos de llama, de cuy, ¿no? Y parte de la vajilla también, platos y copas, cucharas y paletas, ¿no? Para la preparación de la chicha de jora. Entonces hay evidencia de uso doméstico. Nada está inventado, hace 1000 años ya tenían sus cucharones. Y de madera de algarrobo todavía, no los usamos de zaparro. Ahora usamos de zapote. Y como les comentaba, el museo no solamente es un museo arqueológico, sino también es un museo etnológico, ¿no? Que les muestra las costumbres y tradiciones del pueblo. Una de esas costumbres y tradiciones es el curanderismo, ¿no? Aquí pues martes y viernes son días propicios para la magia. Suelen celebrar estas ceremonias con fines de sanación, florecimiento, etcétera, ¿no? Así que el curandero chamán en aquella época jugó un papel muy importante, era el sacerdote, la persona encargada del culto y la religión, pero tenía un amplio conocimiento de las propiedades curativas de las plantas, no era el médico del valle, la gente acudía por salud. Así que llegan los españoles, imponen la religión católica y recordaremos pues que en la época de la colonia ellos eran tildados de herejes, brujos, politeístas, y ahí surge pues la Santa Inquisición,
Inquisición, ¿no? Que Sacerdote no tenía andino nada de santo. que no aceptaba el culto católico, Así es. era quemado o ahorcado, ¿no? Así que ellos, para escapar de esta persecución y castigos, incorporaron íconos católicos y así mezclan estos dos cultos, lo que llamamos sincretismo. Sí. Tucumán, como muchos pueblos del norte, conserva todavía esta tradición milenaria, ¿no? Martes y viernes celebra a la gente estas ceremonias, ya sea para limpiar la casa de las malas vibras, cuando está mal de salud, no, para preparar un amuleto en contra de la envidia, o acuden al curandero para limpiar al niño del fuego, del susto del fuego, del susto de agua, del susto de aire, ¿no? Y les dan estas bebidas, ¿no? Para que ellos se vayan limpiando. Así que los participantes en estas ceremonias suelen ingerir bebidas a bases de plantas alucinógenas. Acá se utiliza mucho el San Pedro, ¿no? Se saca las espinas, se lava bien el cactus, se corta en rodajas, hacen esa infusión y le dan, ¿no? La dosis la maneja pues el curandero, así que la dosis más cargada la toma él. Es una forma de tener esa visión, ¿no? Alucinación, para entender lo que está pasando y lo que va a pasar, y él lo descifra, ¿no? Así que son parte de las costumbres, creencias y tradiciones que se conservan, ¿no? Y a pesar del tiempo, el curandero de hoy sigue utilizando restos óseos y pieles de animales silvestres como el sapo, el macanche, esta boa constrictor, ¿no? El venado, el zorrillo guañaz, el escorpión y la iguana, ¿no? Y dentro de los animales domésticos está el cuy, ¿no? Este animalito que sostiene, pues, que tiene el poder de absorber todas esas energías negativas en la persona. Así que lo siguen todavía utilizando porque sostienen, pues, que tienen poderes estos animales, ¿no? Silvestres. Ahora ya han incorporado los cuernos de carnero, ¿no? También utilizan los cuernos del venado, etcétera. ¿Hay venado todavía por acá? Sí. Porque por En el cerros. bosque de Poma, tenemos Poma. en Yaquipamba y también en la parte norte, ¿no? Lo que es Olmos, pues sus bosques Allá también, también. pero está prohibida la caza. Ya. Una consulta acá. Este de madera, eso, o Son sea, ídolos que ellos utilizan, representan. ídolos como, Ajá. ya, Así es una divinidad, por ejemplo, acá creen mucho en la famosa cruz de Motupe, hay curanderos que le rinden culto a la cruz de ya. Motupe, o al cautivo de Ayabaca, y- entonces lo representan en bulto o en foto. ¿Y este qué representa de acá? Ese es un ceramio que lo han sacado de la huaca, ¿no? ¿Ah, Sostienen sí? que así como sacan piedras de los cerros que Ah, traen ya, energías ya. negativas, positivas, también los ceramios pueden traer eso. ¿Y también usan conchas de espéndulos todavía? Claro, para ¿También? cingar, claro, ahí es ¿Singar? cingar es inhalar, ¿no? Ah, de Cingar la es concha. cingar. Ahí colocan el tabaco, Ya. ¿no? El tabaco que lo remojan, lo cingan, o sea, lo inhalan. Esto. También es el San Pedro que lo inhalan, ¿no? Pero lo colocan en las conchas. Los caracoles y otras conchas enteras también dicen que es para traer al mar, Ya. así como atraen también Y, disculpe, ¿y sabe de lo de las bebidas? esos son los seguros, que son plantas Ya. que incorporan ahí de acuerdo al trabajo que quieran hacer, ¿no? Para asegurar tu negocio, ellos colocan el Spiegel, no sé qué, no sé cuánto, con agua de tal laguna que la traen de Huancabamba, de la laguna buena, la laguna mala, etcétera, Sí. y ahí te preparan el seguro. ¿Tienes bibliografía de eso? ¿Conoces? ¿O solamente es No, oral? yo lo he Cono- recuperado cuando he conversado con algunos curanderos, Ya, porque aquí en Tucumán hay un congreso de curanderos en el mes de febrero, entonces ya. vienen curanderos de todas partes y cuando están puestos a contarnos, a decirnos algo, ahí aprovechamos nosotros para escuchar. Solamente curandera, no. Sí, A directamente. sacar mi carne curandera. Pero sí debe haber, ¿ah? No, Debe está, haber, porque hay sí. gente que se dedica a eso. Yo me imagino que hay gente que es curiosa y te pregunta, ¿no? De esto, ¿qué es esto? Y a veces no tenemos respuesta, por lo menos lo que no conocemos. Pero Lindo nosotros, libro. por ejemplo, como acá tenemos curanderos, Ah, y ya, habrán tú eres escuchado de Santos Vera, entonces aquí estamos familiarizados con los curanderos. Entonces, por ejemplo, cuando hicieron este montaje, el curandero local que lo hizo, ahí aprovechamos nosotros para preguntarnos. Decíamos, ¿y qué representa tal cosa? ¿Y por qué, y por qué el foco? Y él nos miraba y se sonreía. No, es que queremos, porque te queremos. Y él dice, es que vamos incorporando cosas nuevas, me dice, ¿no? Por ejemplo, los seguros, ahora usamos el pomo de vidrio. Antes no lo usábamos en los vidrios, ¿no? Sino en la calabacita, así como una botella. Entonces, igual hemos incorporado el foco, que en la noche es una forma de que atrae más luz y lo aprovechamos como que refleja de la luna esa es una interpretación. Y alguien que lo pone ahí dice, pero ¿por qué? ¿No? Y a veces algunos se ríen, ¿no? Pero eso es lo que el curandero
utiliza, ¿no? Es un faro robado de carro. Es un faro de carro. Ajá. ¿No? Ya. Entonces nosotros, ahora, ¿por qué los restos óseos siempre están presentes en la mesada? Y ahí nos habla, ¿no? Esa es la mesa que recibe el daño, dice. Y esa mesa está conformada por cráneos de curanderos de la zona. Y ellos por eso profanan estas tumbas, ¿no? Por eso es que cuando muere un curandero, la familia casi nunca dice dónde lo enterró o hace creer que ahí lo enterró y lo está custodiando porque viene otro curandero, lo profana para sacarlo y que cuando él hace cura de algún daño, allí se va todo ese daño y lo recibe esa persona a través de ese cráneo. Esta es entonces una mesada maligna esta. Es buena y mala. Es O sea, el buena y mala. curandero, como dice, cura, pero también te hace los favorcitos, ¿no? Por eso, si te cura la enfermedad lo manda para allá, o algo así. O sea, algo así, ¿no? Algo así nos Ya. decía. Ahora le digo, pero si no puede conseguir un cráneo, me dice, no, cualquier resto óseo puede ser un fémur, ¿no? Pero lo tenemos ahí. Esa es la parte de la mesa que recibe todo el daño. Ya. Ya, entonces ahí entendí. Estamos hablando de curanderismo, ¿no? No estamos hablando de hacer el mal ahí todavía. No, porque ya el mal, ahí cuando Los hablamos maleros. también explicamos, ¿y cómo es que se hace daño? Me dice, a veces, por ejemplo, me dice, ahora colocamos algunas plantas que pueden envenenar a esa persona, ¿no? Entonces se prepara y específicamente esa bebida o esa preparación se hace llegar a través de comida, algo, pero se trata de buscar al mejor amigo de esa persona que se le quiere hacer daño, ¿no? Para tener esa confianza que lo va a comer, ¿no? Entonces ahí habla, ¿no? Y son ya cosas que ustedes pueden ser gotas, milímetros, cositas, ¿no? Y yo le digo, y ahora para traer el amor, por ejemplo, ¿no? Un curandero de la selva decía, mira, acá como ustedes tienen el turtupilín, ¿no? Que representa el amor, la buena suerte. Nosotros también tenemos allá un ave, que no te voy a decir el nombre, ¿no? Y esa ave justamente la cazamos para sacarle el corazón. El corazón lo secamos, lo pulveriza y eso se lo damos a la persona con la que te quiere unir. Tortepilín, Ajá. en Bambeque, ¿no? Entonces sí, entonces mira. o sea, son cosas, ¿no? Que uno se pone a pensar, pero ellos lo tienen y nosotros le vamos adquiriendo, pero a veces no te hablan todo, a veces no te quieren hablar tampoco, ¿no? Pero nosotros le vamos sacando a veces así Dejando la lengua. y te cuenta, ¿no? Porque a veces uno no se imagina cómo es que lo hace. Está bonito, hay gente que puede estar interesada. Seguro que los extranjeros Sí, claro, sí, lo preguntan. son muy Sí, curiosos por de ejemplo, eso. otros se dicen con la prenda, ¿no? También. Ven, con la prenda, sí, con un brasier o el calzón de la chica que tú quieres. Y son los que hacen el enguayanche, dicen, ¿no? Son los... Bueno. Entonces le digo, pero ¿cómo lograr conseguir? Me dice, porque si tú le llevas una prenda que está limpia, no hace efecto. Tiene que ser la prenda que la ha usado y la lleva. No vamos, y uno se pone a pensar, ¿cómo puede suceder eso, no? Y en verdad, sí, y otro con la foto nada más. Me traes la foto y ya, entonces tú vas adquiriendo, ¿no? Que ni te imaginas. Y esta es una vitrina que nos habla ya pues de la evangelización. Cuando llegan pues aquí los españoles, no solo en Saña construyeron templos o iglesias, ¿no? Con los San Agustinos, los dominicos, acá también, a 2 kilómetros del sitio arqueológico en Tucumé Viejo, ahí se construyó una iglesia que ahora está protegida, ya la pueden ver en ruinas. Lamentablemente por el Estado peruano no se protegió con tantos fenómenos del niño, pero hay fotos que muestran la decoración muy bonita de este templo colonial. Y bueno, se habla pues de que llegó aquí la imagen de la Virgen María enviada por el rey Carlos V a fines del siglo XVI. ¿No? Cuenta la leyenda que se enviaba por barco y como hubo una tempestad, ella debió llegar el 8 de diciembre, pero se retrasó y llegó acá 20 días después del carnaval. Hoy en día se celebra la llegada de la Virgen, es en febrero, y pues los nativos no aceptaban el culto a la Virgen, así que los españoles, como vieron que colocaban ofrendas en el cerro en las noches, cuando no había luna, los españoles subían al cerro, prendían enormes fogates y bajaban disfrazados de esta forma, con máscaras en el rostro de animales que acá no existían, como cerdos, vacas, chivos, toros. Se colocaban unas capas negras y bajaban del cerro, subían a una carreta jalada por caballos y empezaban a recorrer la aldea, diciéndole a los nativos que si no aceptaban el culto a la Virgen iban a ser quemados en el purgatorio. Y la gente preguntaba, ¿dónde está el purgatorio? Y los españoles señalaban el cerro, donde se veía pues la enorme fogata, ¿no? Y la inmensa oscuridad. Así que con ese temor de no ser llevados al cerro y quemados, empezaron a venerar a la Virgen y ahí le empiezan a vestir de esa manera, ¿no? Como se ve
representando al Apo, así que en realidad los nativos no hacían la reverencia a la Virgen, sino al Apo tutelado, ¿no? Ahí surgen las famosas hermandades para hacerle la ropa a la usanza, las joyas, ¿no? Pero miren, le daban la forma del Apo, ¿no? Entonces, cuando ya esta imagen empieza a salir en procesión por las callecitas de la aldea, los niños de la época imitan a los españoles y empiezan a danzar delante de la procesión. Y ahí el capataz de los diablos, en una lucha con el ángel, que está representado por un niño más pequeño, finalmente gana el ángel, todos se retiran las caretas y adoran a la Virgen. Esta danza representa mucho el distrito. Hace 12 años ha sido catalogada como Patrimonio Cultural de la Nación, ¿no? Entonces, cada año en el mes de febrero, cuando se celebra la festividad en honor a la patrona del distrito, vemos pues que acompaña la procesión la danza de los diablitos de Tucumán. Miren, aquí tenemos un registro de los años 1904, es una fotografía que Enrique Bruning tomó, ¿no?, con su lente fotográfico, y muestra pues que los diablitos de Tucumán están acompañando la festividad de la Virgen de Asunción del distrito de Jayanca, el distrito más al norte. Entonces esto ha ido pasando de generación en generación y lo vemos hasta el día de hoy, pero hace 12 años ya ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Lo vemos en todo el país, en Puno, la Diablada, relacionada con la Virgen de la Candelaria, en Otusco, la Virgen, ¿no?, está acompañada de los diablicos negros. Si van a Piura, Huancabamba, también tenemos los diablicos de Huancabamba. O sea, en cada región la vestimenta va variando, pero el mensaje es el mismo. Era la forma como se disfrazaban los españoles para lograr temor en los nativos y aceptaran el culto católico. Y para finalizar, en esta sala tenemos la foto de la Cruz de Motupe, ¿no? Muchos se preguntan, ¿y qué hace acá la foto de la Cruz de Motupe? Nos vamos a enfocar en los milagritos, son las ofrendas que hacen llegar, ¿no?, los fieles o devotos a esta imagen, donde representan el favor que están solicitando. Y miren, si soy agricultor y quiero que mi cosecha sea un éxito y he sembrado maíz, represento la planta de maíz, ¿no?, y pido con devoción que todo salga bien. Si estoy mal de salud, represento el órgano del cual estoy mal, riñón, corazón, hígado. Si soy ganadero y crío cerdo, ¿no?, represento a este animalito para que emprenda mi negocio. Esta costumbre de ofrendar en miniatura viene de nuestros ancestros, y acá en Tucumán hemos encontrado la evidencia en el templo de la piedra sagrada. Allí donde han hallado sacrificios humanos, los arqueólogos han encontrado sacrificios de llama, también se han encontrado 1000 ofrendas en miniatura de plata, ¿no? Todo indica que con la conquista española el culto cambió, pero la costumbre de ofrendar en miniatura nunca se perdió. Esto se fue transmitiendo de generación en generación. Y justamente en la segunda sala de este museo vamos a ver la colección de miniaturas de plata. Esta es una representación de esta danza, que ahí tenemos la foto de la Purísima Concepción, la patrona del distrito. Así que la Purísima Concepción y la danza de los diablitos de Tucumán pues expresan una síntesis cultural tanto cristiana y prehispánica, ¿no?, que lo vemos aquí cada año en el mes de febrero. Entonces aquí normalmente aquí los chicos pueden sentarse, se toman su foto, las familias también, y pueden ver a este videito, ¿no?, que dura 5 minutos, que nos habla de otra herencia milenaria, como es la preparación de la chicha de jora en los cántaros de arcilla, ¿no? Ahí vemos que se está moviendo constantemente, ya fría, la bebida se empieza a colar en estos paños de algodón. Finalmente se endulza de acuerdo al gusto, ¿no? Y si quieren como licor, endulzada se envasa para que fermente. Acá tenemos un taller de cerámica donde se transmiten las dos técnicas de alfarería, la técnica del moldeado y paleteado, que lo vamos a usar en nuestra región. Que lo vamos acompañando, digamos, con algunas técnicas modernas. Digamos, niña artesanal, lo que es cerámica, hay bastante interés en los niños, digamos, que están en la edad de 10 a 12 años. La parte más rica que digamos, tiene un éxito en el comercio es, digamos, que esta cerámica ya no es decorativa, es una cerámica utilitaria. Y esta danza que la vemos cada año en el mes de febrero, la danza de los diablitos de Tucumán. Ahí vemos cómo está luchando con el ángel. Los diablitos nacen a través de la colonia. Los españoles llegaron con sus nuevas creencias, con su nueva fe, y ellos pues al ver que
salían por las noches, diciendo a los pobladores que si ellos no se convertían al cristianismo, pues iban a ser quemados en el fuego, los cerros purgatorios. Bailarle a mi Virgen, bailarle con toda mi fe a mi serrana como la conocemos acá. Es una responsabilidad grande porque siendo trabajadores de la danza estamos, aparte de lo que nos movió a mí el desarrollo de los hijos, que es mi fe, creo yo que culturalmente tenemos que sacarlo adelante. Muy bien. Y para finalizar ahí la representación de un curandero local, ¿no? El hijo de Santos Vera, Orlando Vera, que es un curandero, su hijo. Es un Dios reportando, es un poder que Dios nos brinda. Yo transmito las energías que Dios me da, le transmito las energías a mis pacientes. Por medio de cáncer, nosotros miramos y detectamos la enfermedad del paciente y también nosotros vemos con qué hierba se puede curar el paciente. El abuelo Pedro Vera fue el primer curandero de la familia Vera. Tan es así de que esta vara la encontró en el cerro, en la pirámide del Cerro Purgatorio. Mi padre ya sabía que yo iba a quedar, me eligió a mí. Somos 13 hermanos y de los 13 hermanos me eligió a mí. ¿Cuál es la diferencia entre curandero y chamán? El chamán es el término ya extranjero que le dan, ¿no? El chamán es brujo. Y aquí, pero aquí se habla inicialmente de un sacerdote y un curandero, o sea, un sacerdote o un médico local, ¿no? Pero ya esto con la conquista española ya empieza a llamársele brujo o chamán. ¿Por qué? Porque el sacerdote local empieza a incorporar en sus ceremonias ritos africanos, como el vudú y la magia negra. Y esto llegó con los africanos cuando llegó la esclavitud con los españoles. Entonces ya el término brujo chamán ya es porque los curanderos locales ya empiezan a incorporar estos ritos para hacer daño. Pero aquí se hablaba de un sacerdote que también era el médico, ¿no? O el curandero del valle. Pero la gente le dice el chamán, ¿no? Porque ahora en la actualidad existe el curandero, pero a la vez es el chamán o el brujo. O sea, vas a él, te puede sanar, pero también te puede hacer el favorcito de hacer daño. O sea, existe el curandero actual puede hacer las dos cosas. Como hay curanderos que solamente son curanderos, nada más. ¿Cuál sería la función? O sacerdote, se hacen lo mismo, sacerdote también hacía. El sacerdote era el encargado del culto y la religión, pero a la vez era el médico. Ese conocimiento amplio de la medicina herbolaria hacía de que la gente acudiera para... ¿Por eso el sacerdote era curandero también? El curandero, claro. Exactamente, el sacerdote era el curandero, porque tenía ese conocimiento de sanarte de alguna enfermedad, ¿no? Pero era también el que conocía la naturaleza, los cambios, y era el que estaba relacionado con el culto. Aquí en la segunda sala vamos a hablar de la religiosidad de los Lambayeque, ¿no? En el complejo arqueológico de Tucumán se ha encontrado un pequeño templo que está ubicado al costado de la Huacalada. Y como leen, se le ha llamado el templo de la piedra sagrada. ¿Por qué? En el interior de este templo, pequeño de 8,5 metros de largo por 9 de ancho, se ha hallado una piedra enclavada de 1,5 metros. Y frente a ella han encontrado sacrificios humanos, sacrificios de llamas y ofrendas en miniatura de plata. Así que los sacerdotes dentro del templo pues colocaban ahí las mejores ofrendas para aplacar la furia de los dioses. Y cuando los dioses estaban enfurecidos, cuando se presentaba una lluvia torrencial, lo que conocemos ahora como un fenómeno del Niño, o una sequía, donde se desataba una hambruna. Entonces se habían pues cultivado maíz, el mejor maíz era llevado a los dioses. No cesaban las lluvias, se sacrificaban llamas, no cesaban las lluvias, optaban por la sangre humana, ¿no? El estudio de antropología física indica que fueron varones adultos entre 35 y 40 años de edad y se ve claramente la marca del cuchillo. O sea, tan filudo fue el cuchillo, nos explicaba la antropóloga física, que al cortar la yugular marcó el hueso, ¿no? Pero parece que la cabeza jugaba un papel muy importante en el ritual, porque después de haber obtenido la sangre, recibido en un vaso, copa ceremonial, el individuo era decapitado, pero finalmente cuerpo completo era enterrado fuera del templo, ¿no? Entonces, cada vez que se presentaban estos desastres naturales, había que ofrendar a los dioses. En total se han encontrado 130 sacrificios humanos, ¿no? En los diversos eventos que se hicieron. No sabemos exactamente la cantidad,
si fue 1, fue 2, fue 3, fue 10, pero se hicieron sacrificios humanos. Siguen con esa tradición de sus ancestros los mochicas. Así que esta piedra de 1,5 metros pues estaría representando al cerro, el Apo tutelar, ¿no? Las investigaciones arqueológicas demuestran que del mismo tipo de piedra que se encontraba en el cerro. Y se respetó con la conquista chimú, con la conquista inca, ¿no? Los incas colocan estas estatuillas de plata, las famosas conopas incas que ustedes han visto en Huaca de la Luna. Estas salían desde Coricancha, Cusco, hacia los templos más importantes. Se han encontrado en Pachacamac, en Huaca de la Luna, aquí en Tucumé, también en Puela, ¿no? Chachapoyas. Entonces indica pues que se distribuirían cada vez que recordaban la muerte de algún inca o el ascenso de algún inca. Entonces se han encontrado acá. Así que el templo estuvo vigente hasta la conquista inca. Y aquí tenemos una maqueta que nos muestra cómo está ahora esta estructura. La idea es que a futuro el visitante llegue al templo. Hoy en día no está habilitado el acceso, pero tenemos en esta sala una réplica exacta de la piedra para que tengan una idea, ¿no? De la forma, posición y tamaño. Y en estas 5 vitrinas vamos a ver la colección de miniaturas de plata. Miren, aquí lo pueden apreciar, ¿no? Como pueden ver, ofrendas dejadas por los pescadores, embarcaciones de totora y peces. Miren, ofrendas dejadas por los agricultores, plantas de yuca, maíz, camote, frutos como ajíes, leguminosas, la vaina de la guava, la vaina del pacae, el oche, todo en miniatura. Esa era la peculiaridad de los orfebres Lambayeque, no hacer estas ofrendas en miniatura, y todas están relacionadas con la concha espondylus y el conus fergusoni o el caracol blanco. Más ofrendas donde vemos la representación de objetos personales que usaban los señores o la élite. Miren, coronas, hamacas, bastones ceremoniales, sombrillas, cuchillos ceremoniales, lentejuelas que decoraban la ropa, ¿no? De estos personajes, pectorales, pinzas para depilarse la barba, sandalias, ¿no? Ahí tenemos las máscaras funerarias, narigueras, orejeras, todo en miniatura. Y acá tenemos, como pueden apreciar, la réplica del vaso de Denver. Ustedes lo han visto en Bruning, ¿no? Se habla de 2 vasos. Aquí tenemos uno de ellos y justamente toda esta iconografía plasmada en el vaso lo tenemos acá. Acá se ha ampliado, ¿no? Para poder apreciar toda esta iconografía. Para los arqueólogos esta es la representación de la cosmovisión de los Lambayeque. Me he traído completo toda esa línea de arriba. Ahí está el mundo de arriba, ¿no? Los dioses que se identifican porque tienen sobre el rostro la máscara de los ojos alados y el tocado semilunar. Y hay una diosa, ¿no? La diosa relacionada con el textil, ahí la tenemos. Luego en el mundo de aquí vemos pues la élite o señores dentro de estos templos, resguardados por serpientes. Hay señores con sus tocados, con su cetro, ¿no? Y vemos la gente del pueblo, o sea, la élite y el pueblo trabajando, ¿no? Y vemos que están cargando. Y luego el mundo de abajo está representado por la serpiente. Miren, aquí tenemos la serpiente, que es la divinidad también femenina. Si ustedes se dan cuenta, está en posición de parir o alumbrar. Y dentro del cuerpo hay peces, huevos, dentro de estos huevos hay hombres, ¿no? También hay batracios, como ven aquí para los arqueólogos. Esta divinidad femenina, esta serpiente, estaría relacionada con el agua de la napa freática, el agua del subsuelo, pero es en la divinidad que representa también donde se gesta la vida, ¿no? Sin agua no hay vida, ¿no? Entonces, en la base del vasito, ¿no? Podemos ver representaciones también de otras divinidades, ¿no? Como las iguanas, aquí tenemos, ¿no? Esta divinidad en los moches que relaciona el mundo de los vivos con el mundo de los muertos, el encargado de transportar, ¿no? Al Señor con su élite. Entonces, este vaso de 14 centímetros de alto, que fue encontrado por huaqueros y lamentablemente llegó a manos de coleccionistas privados y hoy en día se encuentra en Denver, muestra la cosmovisión de los Lambayeque, ¿no? El artista lambayecano representó ahí estos 3 mundos que interactuaban en la vida de los antiguos peruanos. Esto es lo que yo decía, que no entendía. Y ustedes decían, no. Esta es una iconografía bien compleja, pero nos damos cuenta. Y si lo quieren, aquí está el resumen. Esa se copia. Alfredo Narváez, este es el que hay una interpretación. No lo tienen aquí resumido. Miren, esto es muy didáctico, ¿no? Para los que aquí están los 3 mundos y aquí él describe, ¿no? Cómo es que identifica una divinidad masculina, una divinidad femenina. Como les decía, por el tocado,
¿no? Y el tocado bipolar para la mujer. Pero ambos llevan sobre el rostro la máscara funeraria, ¿no? E incluso acá se ha hecho una réplica de este vaso de plata que se encuentra en el Museo Larca, en la colección del Museo Larca, y en la base también se ve este tipo de iconografía, ¿no? Parecida a la del vaso de Denver. Y vamos viendo más ofrendas en miniatura. Aquí tenemos una réplica elaborada de fibra de vidrio de la piedra, ¿no? Para que tengan la idea de la forma, el tamaño y la posición, como se ha encontrado esta piedra dentro del templo. Frente a ellas que se colocaban las ofrendas, frente a ellas se han encontrado los sacrificios humanos, ofrendas de metal como estamos viendo ahora, ¿no? Y acá tenemos ya liberadas de la oxidación estas ofrendas en miniatura dejadas probablemente por los alfareros o ceramistas, ¿no? De representación de vajilla, botellas, platos, copas, cucharas, vasos, ¿no? Los músicos también ofrendaban instrumentos musicales, antares, tambores, flautas, sonatas. Y miren lo que les decía. No, fibra de vidrio. Fibra de vidrio. La original está allí. Miren lo que les decía de los chimú. Llegan los chimú y siguen dándole culto a la piedra, y estas son las ofrendas que dejan los chimú. Una porra, una onda, estólicas, escudos en forma circular y rectangular. Las mujeres que eran las tejedoras, no, las expertas en el trabajo, la textilería, también ofrendaron finas prendas de algodón. Es bueno decirles que está prohibida las fotos a los textiles, ¿no? A los visitantes. Y algunos dicen, no, pero sin flash, no, o sea, sin flash o con flash está prohibido porque sostienen que las luces de las cámaras, ¿no? O ya sea celulares, emiten pequeños rayos ultravioleta. Imagínense si en un textil 100 fotos toman en un día, en un medio desaparece el color, y este es color original, es del algodón nativo, el color beige, el pardo, ¿no? Entonces aquí vemos también telares en miniatura. Miren, la ropa interior, las famosas pañaleras, ¿no? Que usaban hombres y mujeres, las túnicas, los uncus y las mantas para abrigarse del frío. Debieron haber más. En muchos de estos entierros se han encontrado restos de finos tejidos, pero ya pulverizados. O sea, material orgánico tocó la humedad, la lluvia y desintegró el textil. Y aquí tenemos un resumen de este ritual del sacrificio humano, ¿no? Así que aquí en Tucumán, como les comentaba, fuera del templo, 130 sacrificios humanos. El estudio de antropología física indica que fueron varones, todos adultos, entre 35 y 40 años de edad. Se ve claramente la marca del cuchillo, pero el individuo finalmente era decapitado, ¿no? Y que se ha encontrado la semilla de amala o de tanta, ¿no? Es un nombre científico, algunos lo conocen como espigo. Y ese era pues lo que usaban los sacerdotes para doparlos y así evitar resistencia cuando se hacía pues el sacrificio humano. Mucha cerámica mochi está la representación de cómo el sacerdote sostiene de los cabellos, ¿no? Al individuo elegido, y se ve que estos tienen una mirada perdida, están sin fuerza, son por los efectos de estas bebidas alucinógenas, ¿no? Para poder evitar resistencia. Así que coincidentemente después de este ritual la lluvia cesó, ¿no? O el agua llegó, y los sacerdotes creían pues que era el mejor regalo para los dioses. No sabemos si pasó 1 hora, 2 horas, 1 día, 2 días, 1 semana, pero después del ritual coincidentemente cesó la lluvia o llegó la lluvia, entonces creían que era el mejor regalo para los dioses. Esto es Boca Larga, Lambayeque, al costado de Boca Larga. Al costado de la Boca Larga está el templo de la piedra sagrada. Lambayeque. Claro, fue ocupado Lambayeque. ¿Y ¿cómo? Chontacá, ¿dónde está? Cerca. No, Chontacá está a 9 kilómetros en dirección al mar. Si usted parte de la ciudad de Lambayeque, se va 9 kilómetros en línea recta hacia el oeste, ahí está el complejo arqueológico Chotuna, y dentro de este complejo está la Huaca Chornacá. ¿Este de qué época es? Lambayeque. No, ¿de qué época? O sea, no... Chornacá, no, esto, ¿de qué? 1000 después de Cristo, con los Lambayeque empezó a funcionar. El templo de la piedra sagrada con los Lambayeque, con los Chimú y con los incas. Recuerda que mostré... ¿Y Chontacá es? Chornacá es Lambayeque. ¿Pero en qué época es? Más o menos 1000. La Chornacá, según el fechón de radiocarbono, empezó a funcionar 850-900 después de Cristo. O sea, fue contemporáneo con este templo. Porque mujeres, matriarcado y hombres, solamente hombres sacrificados. O sea, no, pero no solamente hombres sacrificaban. ¿No?
Aquí en Tucumán sacrificaron hombres, pero si usted va a Bosque de Poma, en Huacalas se encuentran 200 mujeres sacrificadas. Sí, Esa fue la primera capital. pero fue anterior. Yo me refiero a que tenían otra ideología allá en Tucumán y posiblemente era matriarcado. Según la antropóloga física que evaluó estos 130 sacrificios humanos, dice que eran hombres robustos y fuertes, y ese debió ser el requisito principal para ser el elegido. Recuerda, en los moche era el sacrificio, el combate ritual, el que perdía eran los que se destinaban al sacrificio, ¿no es así? Eran llevados al templo y preparados. Aquí se habla de que la elección en ese momento, en esa época, fue que era un hombre robusto y fuerte. Aquí hombres, pero años anteriores hay mujeres. Ahora no podemos decir, del 800 al 1000 se sacrificaron mujeres y del 1000 hasta la conquista inca se sacrificaron varones, porque todavía no está explorado todo al 100%. Estoy tratando de entender por qué había una mujer, porque hemos visto la sacerdotisa que se enterró solamente con mujeres nada más. Claro, la echó intercambio. Pero recordemos que esas mujeres fueron enterradas, eran acompañantes de un personaje importante, pero ese personaje importante en vida eligió quién los iba a acompañar. Es como el señor de Zipán, lo que han explicado a ustedes ayer. El señor de Zipán en vida dijo, se va mi esposa, se van estas 2 concubinas, se va este. Cuando él muere, no sabemos si por muerte natural o por enfermedad el personaje, el sacerdote en turno prepara la pócima o veneno y les da, y ellos gustosos porque la muerte para ellos era un viaje hacia el otro mundo. Entonces él ya había elegido quién lo iba a acompañar, pero en este caso era el sacerdote quienes destinaban o elegían para qué, como ofrenda a los dioses. Y aquí el requisito importante, según el estudio de antropología física, todos son varones adultos saludables, fuertes, robustos. Entonces ese sería el requisito importante. Pero no podemos decir no solamente fueron hombres, porque todavía aquí en Tucumán recuerde que son 26 estructuras de adobe donde solamente 5 se han explorado. O sea, se transmite lo que se entiende, pero no podemos decir esto fue así. Todavía no, porque puede cambiar. Conforme avancen las investigaciones, cambian. Yo puedo tener una hipótesis, ¿no? A lo mejor fue un matriarcado y bueno, se quiso sacrificar a un hombre. Pero por ejemplo, lo que me decía en el caso de la sacerdotisa de Chonacá, sus acompañantes, es porque probablemente ella las había elegido en vida, y en el caso de ellas no fueron degolladas, sino se les envenenó, porque no tienen muestra de corte en la yugular ni de separación de mi cabeza, excepto una que aparece con la cabeza separada, ¿no? Ya. Una adolescente, si no me equivoco. Es que últimamente está apareciendo la arqueología de género. ¿No has escuchado sobre esa tendencia? Sí, arqueología de género. Arqueología de género. Sí, pero hablamos en los chimú, por ejemplo, los sacrificios en Huanchaquito. ¿Qué fueron? Son niños. Niños. Niños, chicos. Entonces no podemos definir que fueron hombres, mujeres, niños. Que cambió, porque en los incas, adolescentes, ahí está la momia Juanita, ¿no? En su momento tendrían que haber visto algo para poder ellos elegir. Miren, en esta tercera sala vamos a hablar específicamente de los entierros incas. Y recuerdan en Huacalarga, ahí se encontró un personaje de la época inca, ¿no? El último, se cree que fue el último gobernante local inca, porque el inca estaba en Cusco, ¿no? Entonces en la parte alta de la Huacalarga, ahí se encontraron 22 entierros. Miren, rápidamente se reconoce que es inca, por el patrón funerario, ¿no? La posición fetal, como le llaman, y él había sido envuelto en 26 mantos de algodón. Lamentablemente la humedad afectó el textil y se deterioró un 10% que afectó a la ropa. Incluso aquí lo tenemos, miren, en la parte baja, ¿no? Como siempre, recordar que está prohibida las fotos, esto es parte de la túnica que él llevaba puesta, parte del cinturón o fajín y algunas prendas en la cabeza. El tocado de plumas se encuentra en el laboratorio para su mayor conservación. Y el maniquí nos muestra las joyas de plata, una corona en forma de hincha calada, un par de orejeras, un pectoral, y en la mano derecha aparece el cuchillo convexo, símbolo de rango y poder. Un par de pinzas de plata y cobre dorado y un par de tupus o prendedores para cerrar estas papas de algodón. Entonces, a la llegada de los incas, la Huacalarga era el centro político y religioso más importante del valle. Es por ello que los conquistadores cusqueños deciden establecer ahí su centro de poder, reconstruyendo incluso algunos recintos, ¿no? Utilizando piedra. Y ahí pues se encontró la tumba de este último gobernante local, ¿no? De la época inca.
Abriendo el fardo funerario, se le encontraron, miren, platos de calabaza con ilustraciones de concha de nácar y concha de póndilo, un juego de cucharas elaborados de hueso de llama, no de gran calidad artística en el pulido y el calado del hueso. ¿Cómo lo han trabajado muy fino ellos? También se le encontró a las tejedoras, ¿no? Las 19 tejedoras que estaban acompañando, que era la servidumbre, en este caso, ¿no? Se sacrificaron como acompañantes de este personaje, tenían las orejeras de madera de algarrobo con incrustaciones de nácar y conchas póndilos. Ahí ven agujas elaboradas de hueso y algunos pirulos hechos de piedra. Y también se puede ver que tenían cantidad de agujas elaboradas de las espinas del falque, con sus portagujas elaboradas de caña brava, separadores de hilos de madera de algarrobo, telares y una rueca de madera de algarrobo tallada. Rueca. Así que esas son las ruecas que se plantan y están ahí envolviendo. Parece de la rueca de la sierra que van pastoreando y van envolviendo, que era diferente. Y miren las ofrendas o las conopas incas. Conopa significa ofrenda en la lengua quechua, conopa inca. Y aquí se hallaron 5, 2 de plata y 3 de conchas póndilos. Hay una que se ha desmontado para poder tratar el uncu o ponchito que había sido afectado por la humedad. Así que el metal está en su estado original, lo que es el tratamiento se ha hecho al textil, ¿no? Por suerte no tocó humedad en el textil, así que son 5 conopas u ofrendas incas halladas aquí en el templo de la piedra sagrada. Y esta es la última vitrina que nos muestra piezas que no corresponden a la zona, pero han sido encontradas acá en Tucumán, cerámica de Cajamarca elaborada con caolín, esta arcilla blanca. Ahí tienen semillas de amala o el espingo, ¿no? La nectanta. Ahí tienen un cuenco de estilo Huari encontrado en San José de Moro y aríbalo inca. Todo indica pues de que ellos practicaron mucho el comercio, ¿no? A través de esta gran red de caminos que luego se anexó al Capañán cuando llegaron los incas. Los lambayeques se comunicaban con los chimú, intercambiaban sus productos con los cajamarca, con los chachapoyas, y a través de la navegación pues lograron tener contacto con civilizaciones de más al norte, ¿no? Como la cultura mantas en Ecuador, y probablemente llegaron hasta Centroamérica, porque acá en Poma se han encontrado joyas con incrustaciones de ámbar y esmeralda, ¿no? Y esto no hay acá, solo viene pues de Colombia, ¿no? Pues hubo contacto con otras civilizaciones, practicaron mucho el comercio. Y hay un videíto, normalmente, ¿no? Para finalizar, hay un videito que ha hecho la BBC de Londres que dura 8 minutos, también lo pueden encontrar en YouTube como La Sangre de Tucumán, donde resumen esos 8 minutos por qué los lambayeque construyeron pirámides, en qué momento se abandonaron, ¿no? Y quiénes la ocuparon después, ¿no? Se habla pues de los chimuros lambayeque. Y hacen una representación, miren, del templo de la piedra sagrada, ¿no? Con la conquista inca, y eso dio más dramatismo cuando se presenta un fenómeno del niño, no empiezan a ellos a colocar ofrendas y al no ver cambios incendian, ¿no? El fuego simboliza purificación, hay evidencia de incendio. Ahí muestran cómo está ubicado el templo, miren, al costado de la Huaca Larga, y ese templo, ahí hace 30 años se encontraron evidencia del camino inca, o sea, eso indica que de alguna manera se conectaba con, ¿no? Desde Cusco, pues venían Cajamarca y llegaba ahí justo, exactamente ahí llegaban los peregrinos o gobernantes locales de otros lugares, ¿no? A colocar sus ofrendas ahí en este templo. El sacerdote recibe ahí las ofrendas. Ahí está el sacerdote, piedra. Bueno. El video está en YouTube, ¿no? Sí. Sí, ahí vienen, nos muestra partecitas de las excavaciones en el templo, ¿no? Como les digo, lo pueden ver en resumen. ¿Cómo le encontró la sangre de Tucumán? La Sangre de Tucumán, la BBC de Londres. Gracias. Sí, lo pueden encontrar. Entonces, ¿dónde está? Muy bien, chicos, ¿alguna inquietud? Si no, nos vamos al sitio arqueológico.